Muy buenos días para todos ustedes. Un saludo afectuoso para la señora decana, al amigo Julián por esta invitación para poder compartir con ustedes estas reflexiones. De antemano pido excusas mi no presencia en el lugar de este hermoso evento, el cual se debe a que por situaciones de carácter personal se me imposibilitó a última hora viajar a esa hermosa ciudad. Pese a eso, la tecnología y a través de este medio vamos a hacer unas pequeñas reflexiones acerca del garantismo, acerca del peligrosismo en el sistema penal acusatorio. Para poder desarrollar nuestra conferencia, nuestras reflexiones, vamos a hacerlo en 4 momentos. Un primer momento vamos a hacer una aproximación conceptual acerca de los sistemas de enjuiciamiento penal, sobre el garantismo, sobre el peligrosismo y el alcance de cada uno de estos. En un segundo momento vamos a hablar de las garantías del sistema penal acusatorio y los órganos encargados de aplicar este tipo de garantía. Un cuarto momento vamos a hablar acerca de la restricción de la libertad, esa garantía de la libertad versus la crisis carcelaria. Y en un cuarto momento vamos a hablar acerca de unas conclusiones y quizás algunas recomendaciones. Como primero, es conocido por todos nosotros la existencia de varios sistemas de enjuiciamiento penal. Para el caso de nosotros, en esta oportunidad, vamos únicamente a referirnos al sistema inquisitivo, al sistema acusatorio y al sistema mixto. El sistema inquisitivo, que es un sistema netamente escrito donde el juez y fiscal son parte activa en la instrucción del proceso penal. Existe oficiosidad del juez en la parte probatoria. Y el objeto fundamental de este sistema es lograr la confesión del procesado y con ello una condena, producto de la confesión. El sistema acusatorio es un sistema oral adversarial de partes en la cual encontramos 2 partes fundamentales. ¿Cuál es? La fiscalía, con el al lado de las víctimas, y la defensa. También en este sistema acusatorio hace parte, lo integran mejor, como sujeto procesal, el juez y el Ministerio Público. El juez, que con base en los elementos materiales probatorios, las pruebas allegadas por las partes y los argumentos, toma la decisión que en derecho corresponda. Y el sistema mixto es un sistema que tiene algo de acusatorio y algo de inquisitivo, pero que se presentan 3 eventos específicos y bien importantes. El primer evento específico es la investigación que está a cargo de estrictamente la Fiscalía, la cual en muchos momentos tiene que acudir ante el juez de control de garantía para efecto de poder realizar algunas actividades cuando se afectan derechos fundamentales. La acusación y sentencia que está a cargo del fiscal y por parte del juez de conocimiento, lógico, con la participación activa de la defensa. Y la sanción que está a cargo del juez de ejecución de penas. Ahora, ¿qué entendemos por el peligrosismo? Según Luigi Ferrajoli, uno de los pensadores más importantes acerca del garantismo, dice que el garantismo es cualquier técnica normativa que busca la tutela de los derechos subjetivos. Además, también se dice que el garantismo es un modelo orientado a garantizar los derechos subjetivos. Garantismo también puede entenderse como el derecho penal mínimo. Son los límites que se le pone a la actuación punitiva del Estado. A través del garantismo lo que se procura es la mínima, la menor afectación de los derechos y garantías fundamentales. Por su parte, por peligrosismo se entiende la intervención del Estado en procura, en aras de la peligrosidad de los individuos. Es decir, la actividad estatal se ve desarrollada, se ve orientada con fundamento en la peligrosidad del individuo y a partir de allí se toman las medidas punitivas. Para el peligrosismo, el delincuente, por el simple hecho de cometer un delito, es un sujeto peligroso. Es muy parecido a la teoría de Enrico Ferri, que decía que el delincuente era una persona normal, era una persona enferma de mente, era un vagabundo, eran personas con características determinadas muy parecidas a de delincuente nato. Si bien el sistema penal acusatorio es un sistema garantista por esencia, en nuestro sistema penal acusatorio existen algunos elementos que muestran que se aplica de igual manera conceptos de peligrosismo. Es así que en el artículo 310 del Código Procesal Penal se indica que uno de los requisitos para poder aplicar una medida de aseguramiento es que el imputado, que el procesado
constituya un peligro para la comunidad. ¿Y cuándo se puede considerar que un individuo es peligro para la comunidad? ¿Cuándo se puede considerar que un individuo resulta ser peligroso para la comunidad? Existen 4 eventos que así lo indica la normativa procesal penal. La primera es cuando se presuma que el individuo va a continuar con su actividad delictual o que pertenece a un grupo de organización, a una organización criminal. Como segundo, teniendo en cuenta el número de delitos y la naturaleza del delito, se puede determinar si ese individuo efectivamente constituye un peligro para la comunidad. Tercero, si el acusado o el imputado se encuentre sujeto a una medida de aseguramiento, aún esta haya sido objeto de algún subrogado, algún beneficio, algún sustituto. Y como cuarto, cuando quiera de que exista sentencia condenatoria vigente contra ese individuo, sea por delitos dolosos o sea por delitos preterintencionales. Según el Código Penal, todo individuo que se encuentre en una de estas 4 causales es un individuo peligroso, constituye un peligro para la comunidad. Igualmente, en el artículo 31 se indica que se puede aplicar una medida de aseguramiento en la medida, valga la redundancia, cuando el individuo, cuando el procesado, cuando el imputado se constituya en un peligro para la víctima. Ahora, cuando la libertad del imputado se constituye un peligro para la víctima. Esto ocurre cuando quiera que existan motivos fundados que lleguen o que conlleven a inferir que el victimario, el imputado, el procesado, puede atentar, puede afectar, puede vilipendiar los derechos de las víctimas o de sus familias. Este elemento o este requisito de peligro para la víctima hace parte más de un análisis un análisis volitivo, un análisis individual que hace el juez con base en los argumentos que trae la fiscalía y los elementos materiales probatorios que se allegan al proceso. Como lo dijimos hace unos minutos, el sistema penal acusatorio colombiano es un sistema garantista. Es así que en la primera parte del Código Procesal Penal existen una serie de principios y garantías que deben tenerse en cuenta en toda la actuación penal. Igualmente, estos principios que aparecen en la Constitución política, como son el principio o garantía de libertad, dignidad humana, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad, imparcialidad, legalidad, derecho de las víctimas, el indubio por reo, la publicidad, la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. Ahora, esos principios que hacen parte, que son propios del derecho del sistema penal acusatorio, ¿quién los aplica en el proceso penal? Según el artículo 39 de la Ley 906/2004, nuestro Estatuto Procesal Penal, son los jueces de control de garantías los llamados a aplicar las garantías constitucionales. Este mismo artículo, modificado por la Ley 1453 de 2011, nos indica que la labor o la función de juez de control de garantías es ejercida por los jueces penales municipales y por los jueces promiscuos municipales. El acuerdo número 18.1107/2018 del Consejo Superior de la Judicatura nos indica que para ser juez penal municipal se requiere ser abogado titulado, experiencia de 2 años y tener especialización en temas penales como procesal penal, en derecho penal, en probatorio, en casación penal, etc. Y para ser juez promiscuo municipal se requiere ser abogado, experiencia de 2 años y tener especialización en cualquiera de las áreas del derecho. De aquí debemos advertir de que se trata de que los jueces de control de garantía deben aplicar garantías constitucionales, deben aplicar derecho constitucional, por lo que de tajo uno pudiese pensar que los jueces de control de garantía deberían de ser expertos en derecho constitucional. Hace unos minutos hablamos de las garantías propias del derecho del sistema penal acusatorio.
Una de las garantías más importantes en el proceso penal es la garantía de la libertad. Frente a esta garantía, la Corte Constitucional Colombiana en sentencia 276, sentencia T-276 de 2016, nos indica que la libertad tiene un valor polivalente en Colombia, porque la libertad tiene que entenderse como principio, como valor, como garantía y como derecho fundamental. Y es al juez de control de garantía al que le corresponde garantizar el derecho a la libertad y que éste sea efectivo dentro del proceso penal. Ese derecho a la libertad, que también constituye un derecho humano, es así que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 7, indica que todas las personas tienen derecho a la libertad personal. En el inciso segundo, el artículo 7 indica: nadie puede ser privado de su libertad física salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes y por las leyes que dicten conforme a ella. Es importante indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de manera reiterada que las características personales del supuesto autor y la gravedad de un delito que se le imputa por sí mismo no justifican de manera suficiente la imposición de una privación de la libertad de manera preventiva. Se dice la Corte Interamericana que el juez tiene que ir mucho más allá, que solo las características o las condiciones personales, individuales de ese sujeto o la gravedad de la conducta no puede conllevar per se a la aplicación de la restricción del derecho a la libertad personal. En el caso Acosta Calderón versus Ecuador de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la prisión preventiva es la medida más severa que puede tomarse al imputado en el proceso penal. Por eso, su aplicación tiene que ser excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el principio de presunción de inocencia. Es así como el juez, al momento de aplicarla, tiene que tener en cuenta los principios de necesidad, de proporcionalidad y de indispensabilidad. Es decir, la medida tiene que ser necesaria, proporcional e indispensable. La Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-163 de 2008, fue enfática en indicar que la restricción a la libertad individual en el proceso penal tiene el carácter de excepcional. Y esto lo decimos previo a comentar, como es conocido por cada uno de nosotros, que en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, de nuestro Estatuto Penal, se establece de qué manera se puede hacer privación de la libertad en Colombia a través de medidas de aseguramiento. Medidas de aseguramiento que pueden ser privativas o no privativas de libertad. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad son las intramuros y las domiciliarias. Pero es importante también indicar aquí las medidas no privativas de la libertad que son poco usadas por los operadores judiciales, como son la vigilancia electrónica, la vigilancia personal, la observación de la conducta, entre otras. Sin embargo, pese a que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a como lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana, pese a que este es un sistema garantista, en Colombia se ha visto de manera reiterada de que los jueces de control de garantía de manera indiscriminada aplican medidas de aseguramiento intramuros. Es así que para el año 2018, exactamente el mes de agosto, según información del DANE, en las cárceles de Colombia habían 118.832 personas privadas de la libertad, cuando para ese momento la capacidad carcelaria de Colombia era de 80.660 personas, reclusos. Eso quiere decir que había una superpoblación de 38.172 reclusos. Eso nos lleva a concluir de manera indefectible que es muy cierto lo que se dice por parte de quienes litigamos en materia penal, que los jueces de control de garantía una medida de aseguramiento no se la niegan a nadie. En Bogotá existe un sistema
de información estadística delincuencial contravencional y operativo llamado el sistema CIESCO. Para el año 2016-2017, el sistema CIESCO, y que coincide un poco con la estadística entregada por el DANE que hace unos minutos contamos, se aumentaron en un 150% los hurtos a personas. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación nos indicó que a mayo de 2018, con relación a mayo de 2017, los homicidios se habían aumentado en un 7.22%. Esto nos indica de que las medidas que vienen adoptando los jueces de la República, jueces de control de garantía, de limitar de manera indiscriminada la libertad, de privar la libertad de manera indiscriminada de las personas que están en curso de un proceso penal, claro, hay que dejarlo. Hay que dejar claro de que lo hacen con fundamento en las funciones otorgadas por la Constitución y por la ley. No está sirviendo absolutamente de nada para la prevención del delito. Y hay que tener en cuenta de que la privación de la libertad, la medida de aseguramiento o la prisión tiene unos fines. Los fines de la pena están consagrados en el artículo 3 y 4 de la ley 599, lo cual indica que son fines de la pena la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección del condenado. Ahora, ¿podemos decir de que los fines se están cumpliendo? Podemos decir de manera anticipada que no se están cumpliendo a la fecha. Porque lo que vemos hoy, de manera reiterada, de manera clara, es el aumento inusitado de las conductas delictivas y más por las personas que ya han cometido con anterioridad otras conductas penales. Eso nos conlleva a indicar o a afirmar que existe una relación directa entre cárceles y crimen. Según Michel Muller, profesor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, cada año en prisión aumentan un 5.6% las posibilidades de que el criminal reincida. Según este profesor, normalmente los criminales o los delincuentes o las personas que van a las cárceles reinciden en sus conductas. Y cuando reinciden con conductas de mayor gravedad. Para el año 2017, según el DANE, el 15.5% de los presos existentes en las cárceles de Colombia eran residentes. Habían reincidido en conductas delictuales. Esto nos lleva a afirmar que la relación existente entre cárceles y crimen o reducción de crimen y la realidad carcelaria de hoy, muy mencionada, por cierto, por medios de comunicación, nos lleva a encontrar varias situaciones preocupantes. Primero, que existe una deshumanización de las cárceles. Las cárceles hoy, igualmente, se están convirtiendo en escuelas de criminales. En las cárceles existe una violación sistemática a los derechos humanos. Existe de manera amplia corrupción administrativa y en las cárceles se viene cometiendo de manera también sistemática algunos delitos. Dentro de las cárceles, para con los internos de las cárceles y para con el exterior de las cárceles. Esta situación nos lleva a indicar de manera totalmente tranquila que la política carcelaria, igualmente la política criminal, como la aplicación de medidas de aseguramiento, tal como se viene haciendo hoy en Colombia, no está colaborando con la reducción de la criminalidad, con la seguridad ciudadana y con la convivencia pacífica. Esto conllevaría necesariamente a que haya una reflexión que indicaría o que está relacionada directamente a que se tenga que repensar la política criminal, se tenga que adecuar la inversión social para así poder
lograr una disminución de la criminalidad. Política criminal que debe ir más dirigida a la represión, prevención y tratamiento, mejorando las condiciones que hoy se tienen. Las cárceles tienen que servir hoy como un verdadero instrumento, como un verdadero escenario para poder tratar, para poder resocializar, para poder curar a los ciudadanos que han cometido algún tipo de delito. Claro está, una manera de prevenir el delito es la existencia de inversión social. Inversión social en materias de salud, materias de educación, materias de servicios públicos. Pero también que haya un crecimiento en el fomento de empleo. Todos estos elementos bien conjugados conllevarían necesariamente a la reducción de la criminalidad. Hoy, nuestros jueces y fiscales, cuando se enfrentan a un individuo que ha cometido un delito, por su simple condición de cometer un delito, lo consideran peligroso para la comunidad. Y por considerarlo peligroso para la comunidad y peligroso para la víctima, es decir, aplicando teorías del peligrosismo, conllevan a que le apliquen una medida de aseguramiento que hoy ha conllevado a que existe una crisis carcelaria de manera generalizada en el país. Hace días, la Corte Constitucional colombiana realizó visita a la ciudad de Medellín en razón de que ninguna de las cárceles de Medellín está recibiendo presos. Los presos están ubicados en los pasillos, en los baños, en las zonas comunes, en los patios, en las canchas. No tienen dónde dormir los presos. ¿Eso por qué? Porque la única medida que ven los jueces adecuada para aplicarle a una persona que está en curso de un proceso penal es la privación de la libertad intramuros. Y eso está conllevando a la crisis carcelaria, al aumento de delitos y a un caos social. Compartimos plenamente lo dicho por Michel Tarufo al indicar, abro comillas, se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales. Depósito cuyos inconvenientes se harían manifestados con el uso de tal forma que se diría que era necesario reformar las prisiones y hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos. Esto es, las cárceles hoy tienen que convertirse en verdaderos instrumentos de resocialización, de reeducación. Por esa razón, consideramos nosotros que esta situación que se está viviendo hoy en Colombia, de la crisis carcelaria en razón de la aplicación desmedida de medidas de aseguramiento, privación de la libertad intramuros, debe limitarse. Debe existir una normativa por parte del Congreso, o si este no lo hace, pudiese hacerlo tranquilamente la Corte Constitucional, donde se pongan requisitos mucho más rigurosos los existentes hoy para poder aplicar una medida de aseguramiento. Es triste ver cómo la medida de aseguramiento no se aplica de manera uniforme con base en los criterios establecidos por el legislador y los desarrollados por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Consideramos de que debe haber un derrotero, debe haber unos requisitos bien detallados, claros, que puedan conllevar a que la medida de aseguramiento se aplique de manera excepcional y no de manera ordinaria. La medida de aseguramiento tiene que convertirse en una medida que se aplique de manera esporádica, excepcional, necesariamente, cuando quiera que las condiciones individuales del individuo, valga la redundancia, cuando quiera que por las características del delito y el comportamiento del individuo conlleven a concluir que éste requiere necesariamente de tratamiento carcelario. Muchas gracias.